Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la clase de hoy día. Versa sobre síndrome de hiperreactividad bronquial. Para entender, hay que revisar o simplemente recordar lo que comentábamos en clases anteriores sobre vías respiratorias, ¿no? Las vías respiratorias, que son las estructuras de conducción del aire, ¿no? Y la división bastante precisa: vías respiratorias superiores, todas aquellas estructuras por encima de la glotis, ¿no es cierto?, que tienen funciones bastante precisas: humidificación, calentamiento, retención de partículas grandes, en última instancia, acondicionamiento del aire para que pueda pasar, ¿no es cierto?, a las vías respiratorias inferiores. Las vías respiratorias inferiores, un conjunto de tubos ramificados, ¿no?, aproximadamente se extiende a través de 18 o 19 ramificaciones, ¿no es cierto?, siendo la última estructura de conducción el bronquiolo terminal. De ahí en adelante, por supuesto, se continúa con el bronquiolo respiratorio, que ya es parte de la unidad de intercambio gaseoso, ¿no? Interesante recordar que la vía respiratoria solamente son vías de conducción del aire, del medio externo al medio interno y viceversa, ¿no? Debido precisamente a esta característica de ramificación, el corte transversal no va disminuyendo, ¿no?, aproximadamente en una proporción de 1.8 en cada punto de ramificación. Esto significa que la resistencia a nivel periférico cae abruptamente, ¿no? Entonces, la resistencia al aire cae abruptamente a nivel periférico, ¿no? Por otro lado, es conveniente que recuerden que la negatividad del espacio pleural se transmite también a todo el parénquima pulmonar y se transmite, por supuesto, a las vías respiratorias. Las presiones intrapleurales son negativas, ¿no es cierto?, durante la mayor parte de la fase respiratoria, más intensa durante la inspiración y menos intensa durante la expiración, ¿no? Entonces, estas presiones se transmiten, no solamente al intersticio, a los alvéolos y también a los bronquios. De tal manera que si nosotros pudiésemos acceder a través de una broncoscopía, veríamos que en la fase inspiratoria los bronquios fisiológicamente se aperturan y durante la expiración, ¿no?, los bronquios más bien se contraen. Y esto tiene traducción en la parte funcional, en la parte fisiológica del tema de las vías, ¿no? Saben ustedes que durante la inspiración, debido a la dilatación de los bronquios, el ingreso del aire es mucho más fácil. En contraparte, la expiración obviamente es mucho más prolongada. De tal manera que ya también quedamos ya de manera precisa que si todo el ciclo respiratorio lo consideramos como 5, ¿no es cierto?, 3 corresponderían a la fase expiratoria y 2 a la fase inspiratoria. Esto es importante por las repercusiones que va a haber cuando hay un problema de obstrucción de las vías respiratorias bajas. Recuerden también que todas las vías no tienen la misma estructura, ¿no es cierto? Las vías más grandes tienen obviamente una capa de cartílago que la hace de alguna manera un poco más resistente a la constricción, ¿no? Mientras otras, en la medida que va bajando, que van haciéndose más pequeñas, la capa cartilaginosa va desapareciendo, ¿no? Por debajo de la capa cartilaginosa está obviamente la capa muscular, ¿no es cierto?, que tiene una distribución muy especial. La distribución es de tipo helicoidal, ¿no? Esto permite que la contracción va a determinar obviamente la contracción también de su área de corte, ¿no? Por debajo de la capa muscular, ¿no?, está la submucosa. Importante la presencia de células caliciformes y glándulas mucosas, ¿no?, como respuesta a las agresiones, y también de manera fisiológica estas células están constantemente produciendo una secreción, ¿no?, mucosa, ¿cierto?, que va a facilitar la eliminación de algunos contaminantes. La submucosa está tapizada, por supuesto, por un epitelio cilíndrico ciliar, por la importancia de la depuración ciliar como mecanismo defensivo, ¿no?
Esta mucosa que es cilíndrica también en la medida que se va adelgazando las vías, se van transformando en células un poco más aplanadas, transformándose en un epitelio cúbico, más o menos en los bronquiolos terminales. En cuanto a la fisiología, hemos visto que el calibre de las vías aéreas, ¿no?, van a modificarse, ¿no?, y tienen obviamente un efecto que se produce como consecuencia de las modificaciones de las presiones negativas en el espacio pleural, como dijimos, ¿no? Esta presión obviamente determina que las paredes de los bronquios ya sean traccionadas precisamente, ¿no es cierto?, por la negatividad del pleural, ¿no? Por otro lado, el músculo liso respiratorio tiene ciertas características que es muy importante precisar. Participa en su inervación tanto el sistema simpático como el parasimpático, ¿no? Entonces, de tal manera que si nosotros nos recordamos el sistema simpático con sus dos variantes, ¿no?, el simpático alfa y beta, ¿no es cierto?, tienen funciones diferentes. Se sabe perfectamente que la estimulación de los receptores alfa producen broncoconstricción, mientras que la estimulación de los receptores beta van a producir broncodilatación. Esto es importante porque en la terapéutica ustedes van a ver que disponemos de medicamentos que tienen la capacidad de poder actuar en estos receptores, ¿no? Tenemos medicamentos que son anti-beta, bloqueadores beta. Entonces, un bloqueador beta, por supuesto, puede tranquilamente precipitar, ¿no?, puede precipitar un broncoespasmo a un paciente, obviamente, con esta condición de hiperreactividad bronquial, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con el manejo medicamentoso de pacientes que tienen alteraciones precisamente de hiperreactividad bronquial. Igualmente, de acá también se desprende, ¿no es cierto?, la actitud terapéutica que puede uno tener. Si los broncodilatadores, obviamente, para que tengan efecto, tienen que, obviamente, estimular, ¿no?, los receptores beta, Por otro lado, en la actividad parasimpática, ¿no?, está demostrado también que tiene efecto broncoconstrictor, ¿no?, de tal manera que el bloqueo de la actividad parasimpática, ¿no es cierto?, va a tener el efecto contrario. Y tenemos medicamentos que bloquean, ¿no?, el parasimpático, ¿no es cierto?, y lo usamos como broncodilatadores. Además de esa inervación, contamos también con la presencia de llamados receptores libres. Los receptores libres que de alguna manera están cubiertos, obviamente, en condiciones normales por las estructuras celulares adecuadas. Pero cuando existen problemas de inflamación, estas estructuras, estos receptores libres se hacen mucho más notorios y son fácilmente estimulados. Y la estimulación de los receptores libres van a producir también broncoconstricción, ¿no? Broncoconstricción. Entonces, acá tienen ustedes más o menos la estructura para que ustedes más se den cuenta, ¿no es cierto? La capa cartilaginosa que da un poco de resistencia o un poco de estabilidad a la pared, pero posteriormente esto va desapareciendo, ¿no es cierto? Y las otras estructuras como la mucosa, la submucosa, ¿no?, que son los elementos fundamentales cuando hablamos de síndromes de obstrucción bronquial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la hiperactividad bronquial? La hiperactividad bronquial, ¿no?, queda definida como una respuesta broncoconstrictoria excesiva frente a determinados estímulos que pueden ser físicos, químicos o biológicos. En última instancia, estos estímulos causan inflamación. Lo que significa, ¿no?, que cualquiera de nosotros puede tener una respuesta inflamatoria, pero hay un grupo peculiar de personas que precisamente por estos motivos que causan inflamación responden con una actividad broncoconstrictora excesiva, lo que no ocurre en las personas normales. Entonces, esto se denomina hiperreactividad bronquial, ¿no? Y tan es así que esta anormalidad está presente en algunos pacientes y es posible demostrarlos a través de algunas pruebas. Estas pruebas pueden ser usando medicamentos como la metacolina o la histamina, o también sometiendo al paciente a ejercicios físicos y produciendo hiperventilación con aire frío.
¿no? Entonces, de esta manera, dos pacientes, uno que tiene hiperactividad bronquial y otro que no lo tiene, el paciente que tiene hiperactividad bronquial frente al mismo estímulo y a la misma cantidad va a responder excesivamente con una broncoconstricción en comparación con la otra persona, ¿no? Entonces, estos fenómenos están relacionados entonces con un problema de tipo inflamatorio, de tal manera que si nosotros bloqueamos la inflamación, también se va a disminuir el grado de hiperactividad bronquial, ¿no? Pero la hiperactividad bronquial es, si se quiere, una especie de marca personal que tienen todos aquellos que van a tener, obviamente, broncoespasmo. Está, obviamente, ya evidenciado de que da la impresión de que esta predisposición precisamente tiene una carga genética, ¿no? Sin embargo, también se ha descrito ya en algunos autores también que opinan que la hiperactividad bronquial también puede desencadenarse de manera temprana por agentes nocivos, ¿no? Pero las dos evidencias o las dos, como se llama, teorías están completamente vigentes y lo que el fenómeno que es transmitido genéticamente parece ser el que tiene más peso. Algunas teorías que tratan de explicar por qué un paciente tiene esta tendencia a responder de manera exagerada, ¿no? Se debe precisamente a una disfunción de los receptores. Algunos autores han podido demostrar el predominio alfa, ¿no es cierto?, en la respuesta de los pacientes, ¿no es cierto?, o se han podido demostrar más bien una disminución o una menor respuesta de los receptores beta frente a la presencia de los medidores correspondientes. Esa es la fisiología de la reactividad bronquial, ¿no es cierto? Y hemos dicho que es un fenómeno que está presente en un grupo de pacientes y que podemos demostrarlo a través de pruebas químicas como la metacolina, histamina, ¿no? O también la respiración de aire frío, ¿no es cierto?, que va a determinar que el paciente responda de manera exagerada con una broncoconstricción y que este fenómeno puede ser tranquilamente adquirido, ¿no?, de acuerdo a algunos autores, por procesos infecciosos tempranos o contaminantes que tempranamente afectan la vía, y según otros, obviamente tiene una correspondencia de tipo familiar, de tipo congénita. Lo cierto es que frente a un paciente que tiene hiperactividad bronquial, ¿no es cierto?, cualquier estímulo, sea químico, sea físico o sea biológico, va a desencadenar, obviamente, una inflamación, y esta inflamación va a producir una respuesta broncoconstrictora intensa en estos pacientes. Entonces, la hiperactividad bronquial se puede desarrollar por múltiples mecanismos, ya hemos mencionado, eventos bioquímicos, ¿no?, que actúan sobre el músculo liso bronquial, y un mecanismos, obviamente, que explican un mayor acortamiento del músculo liso, ¿no? Entonces, los fenómenos mecánicos que van a determinar el estrechamiento bronquial, obviamente, van a ser, obviamente, al final de la vía aérea, obviamente, baja, como hemos mencionado. Estos fenómenos que vamos a encontrar son fenómenos asociados a tres situaciones: hiperactividad de las vías aéreas, de posible origen genético, la teoría de más peso, ¿no es cierto?, inflamación de la vía aérea, ¿no?, lo cual va a producir edema, ¿no?, por exudación, ¿no?, con exudación de la misma, y también un proceso que cuando se produce de manera repetida va a producir lo que se llama remodelación de la vía aérea. O sea, los problemas inflamatorios van a condicionar una serie de cambios estructurales en las paredes de la vía respiratoria. ¿Qué cuadros tenemos asociados a hiperactividad bronquial? Ya podemos dividir en procesos agudos y procesos crónicos, ¿no? Los procesos agudos, de presentación aguda, tenemos entre ellos la bronquitis aguda, broncoespástica, por supuesto, y de manera infrecuente la bronquiolitis aguda, como ocurre en los niños pequeños, ¿no?, de los primeros años de vida, ¿no es cierto?, y también en las situaciones de injuria por inhalación de humos, inhalación de irritantes, ¿no? Los de presentación crónica son los más conocidamente, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos el asma bronquial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no?, la inhalación de biomasa, que en última instancia obviamente va a condicionar un problema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Y hay otras patologías infrecuentes, crónicas, como alveolitis alérgica extrínseca, fibrosis quística, aspergilosis broncoalérgica y también pulmón secular tuberculoso, ¿no? Que en algunos casos el paciente queda, obviamente, con un cuadro de hiperreactividad bronquial. Pero las causas más comunes de hiperactividad bronquial están dadas, obviamente, por la bronquitis aguda, nuevamente, broncoespástica, y las formas crónicas como EPOC, asma bronquial y pulmón tuberculoso secuelar. ¿Qué signos o qué síntomas vamos a tener en los pacientes que tienen, obviamente, este síndrome de hiperactividad bronquial? El síndrome de hiperactividad bronquial se va a expresar por dificultad al flujo aéreo en las vías. Ya hemos mencionado, especialmente durante la expiración. De consecuencia, el paciente va a tener síntomas relacionados, ¿no es cierto?, con la eliminación del aire, ¿no? En estos casos, el paciente tendrá una disnea de tipo expiratoria, la disnea de tipo expiratoria con prolongación de la expiración, ¿no es cierto? Pueden tener tos persistente por irritación de la vía posiblemente, ¿no? Y si es lo suficientemente intenso, no podrá expresarse bajo la forma de disnea. Posiblemente puede asociarse a expectoración, aunque no necesariamente, ¿no? Entonces los síntomas van a ser los que han sido mencionados. Tos persistente, silbido de pecho, posible dificultad respiratoria, fundamentalmente expiratoria, como he mencionado, y obviamente expectoración, dependiendo del tipo de agente o de mecanismo que le esté provocando. En caso de los signos, ¿no? Ya hemos dicho que la resistencia a la vía obviamente va a producir sibilancias. Las sibilancias inicialmente son más notorias durante la expiración, pero por supuesto, cuando la obstrucción es bastante severa, el paciente va a tener dificultades tanto para la expiración como para la inspiración, y las sibilancias se van a presentar también durante la expiración, pero predominantemente son expiratorias. Y una demostración de la alteración en la expiración es que el aire que ingresa a veces no tiene el tiempo suficiente para ser expulsado, ¿no es cierto? Obviamente la retención de parte del aire inspirado, ¿no es cierto? Y eso determina que el tórax se encuentre en posición inspiratoria. Hay un tórax hiperresonante por distensión, ¿no? Y por retención, obviamente, de aire dentro de los pulmones, ¿no? Si nosotros observamos, por ejemplo, a un paciente en plena crisis asmática, van a ver ustedes que el paciente sufre para expulsar el aire y el tórax se encuentra en posición inspiratoria, ¿no? Y en consecuencia va a haber, obviamente, un tórax hiperresonante. Vamos a hablar sobre una de las patologías que más frecuentemente se ve en la práctica diaria, asociado precisamente a obstrucción de la vía respiratoria, y obviamente esto es catalogado como asma bronquial, ¿no? Entonces la asma bronquial ya está definida como una enfermedad inflamatoria crónica, ¿no?, asociada a hiperreactividad bronquial. Frente a diversos estímulos, por supuesto, va a ocasionar obstrucción bronquial episódica de diverso grado. La intensidad va a variar espontáneamente o por influencia del tratamiento, ¿no? Entonces, en esta definición se está incluyendo todas las características obviamente, del asma bronquial. No se olviden, primeramente es una enfermedad crónica. Segundo, es una enfermedad inflamatoria. Tercero, existe hiperreactividad bronquial. Cuarto, que puede ser desencadenado por una serie de estímulos, ¿no es cierto?, y que producen obstrucción de manera episódica, ¿no?, que puede variar espontáneamente. Y un punto importante en el asma bronquial es que el paciente puede regresar completamente a la normalidad entre los episodios, ¿no? Entre los episodios el paciente está completamente normal. Y precisamente, si ustedes son consultados por un paciente que está en fase de tranquilidad, sin espasmo bronquial, y sospecha que es asmático, uno puede obviamente utilizar estas pruebas de desencadenamiento
que he mencionado para, obviamente, demostrar que el paciente tiene hiperactividad bronquial, posiblemente asma bronquial. ¿Cuáles son los datos relevantes que tenemos que considerar? Que la obstrucción bronquial es reversible. Este es un punto importante para diferenciar de otra entidad relacionada con obstrucción de las vías aéreas, ¿no? Hiperactividad bronquial e inflamación, ¿no? Y obstrucción reversible. 3 puntos a tener en cuenta en la situación del asma bronquial, ¿no? Solamente para que vean ustedes que la situación del asma bronquial pues es una enfermedad bastante extensa, ¿no es cierto? Más frecuente de repente en los niños, ¿no? 3 a 7% de la población adulta, ¿no es cierto? Dentro del grupo de ustedes seguramente habrá unos 3 o 4 o de repente hasta más asmáticos, ¿no? O que hayan tenido, ¿no? Hayan tenido cuadros de asma, especialmente en los niños, que es más frecuente, ¿no es cierto?, que en los niños, ¿no es cierto? En los adultos jóvenes afecta más a las mujeres, ¿no? Y en los ancianos la frecuencia está por igual en ambos sexos. Lo interesante es que el asma bronquial que se genera en los niños, ¿no es cierto?, con el tiempo, al ganar años, ¿no?, este cuadro puede tranquilamente desaparecer, ¿no? Entonces, esto marca la diferencia entre 2 tipos de asma que vamos a ver más adelante, ¿no? Pueden verse una serie de alteraciones anatomopatológicas ya en las vías aéreas, ¿no?, como mencionamos. Uno de ellos es la fragilidad del epitelio bronquial y la tendencia a descamación, ¿no? Esto es importante porque es uno de los componentes del tapón mucoso que puede producir crisis asmáticas severas, ¿no? Por otro lado, tenemos infiltración inflamatoria con una participación muy especial de eosinófilos. Esto particularmente en el asma que adquiere la persona mayor, ¿no? Entonces, ellos tienen una carga de eosinófilos bastante marcada en el esputo y, por supuesto, también en los tejidos. También, obviamente, existe presencia de linfocitos, linfobastocitos. La estimulación inflamatoria de la vía aérea va a determinar un aumento del grosor de la membrana basal de la mucosa bronquial, ¿no? Está ahí, obviamente, un engrosamiento. Hay hipertrofia del músculo liso y también hipertrofia de las glándulas mucosas. Todos estos fenómenos que están viendo ustedes acá son fenómenos reversibles en el asma bronquial, ¿ya? Entonces, eso es lo que marca la diferencia con otros tipos de problemas que vamos a ver más adelante. Dentro de las células hay que considerar como un elemento importante, especialmente en la asma del adulto, la presencia de eosinófilos. Tenemos una cantidad de eosinófilos en el esputo del paciente y, por supuesto, las proteínas básica mayor y catiónica, hiperoxidasa y neurotoxina, que son las enzimas que tienen los eosinófilos, juegan un papel importante en el mecanismo fisiopatológico del espasmo, ¿no? Se ha observado que existe un aumento de la formación de eosinófilos en la médula ósea, hay una mayor atracción de los eosinófilos mediante las citocinas y las edesinas, y también hay la activación de sus productos, por supuesto, dentro del bronquio inflamado. Una función especial lo cumplen los mastocitos, ¿no es cierto?, debido a que en su intimidad tienen una serie de mediadores químicos preformados o que también pueden estimular su producción tan pronto es expuesto a la agresión correspondiente. Esto es obviamente una demostración gráfica de lo que ocurre en un paciente que tiene un broncoespasmo, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no es cierto?, es un bronquio con un calibre normal, ¿no es cierto?, y todas sus estructuras musculares, mucosas, submucosas, más o menos proporcionales. En el segundo caso existe ya un problema de tipo de obstrucción, hay contracción de la musculatura lisa, hay hipertrofia de la mucosa, ¿no?, y aumento de la secreción que se hace mucho más intensa, obviamente, en la tercera gráfica. Entonces, estas fases obviamente van a determinar pues la gravedad del cuadro obstructivo del paciente. En relación a las modalidades o a los tipos de asma, hay 2 importantes que hay que tener en cuenta. La llamada asma intermitente o exógena, y el asma persistente crónica, también llamada asma endógena. La primera, el asma exógena, está relacionada porque el elemento precipitante obviamente está dado por alergenos que están en el medio ambiente.
También, obviamente, es un cuadro muy frecuente en los niños, ¿no es cierto? ¿No? Y tiene tendencia a estabilizarse en la medida que el niño, ¿no?, adquiere mayoría de edad, ¿no? Generalmente a los 12, 13, 14 años, muchos niños que han sido asmáticos obviamente desaparecen o se atenúan su cuadro clínico, ¿no? Al lado de esto existe el asma persistente crónica, que por lo general se origina en adultos, ya en personas mayores, ¿no es cierto? Y tiene tendencia a ser persistente. Otra característica del asma exógena, que obviamente sus manifestaciones clínicas están dadas por disneas, sibilancias, pero de manera periódica, ¿no es cierto? Hay pausas asintomáticas, por supuesto, como en todo asmático, ¿no? Predomina en la infancia, y el mecanismo es producido por una causa alérgica, pero también, por supuesto, pueden producirse por otros mecanismos inflamatorios. Pero la causa alérgica es dominante en estos pacientes, con una intensidad de crisis que es muy variable. Una demostración de la peculiaridad de estos casos, ¿no es cierto?, del asma endógena, o el asma exógena, perdón, es de que está acompañado de la producción de inmunoglobulina B en exceso. Y esto está asociado precisamente a otros cuadros alérgicos que pueden demostrarse en la familia, en los hermanos, llamen los padres, ¿no es cierto? Ya este rasgo obviamente se denomina atopía. Entonces, dentro de un paciente, un cuadro de una asma exógena, podemos tener de repente un hermano que tiene asma de la misma manera, o puede tener una rinitis alérgica, o puede tener una dermatitis alérgica, ¿no? Estas respuestas excesivas, obviamente, reciben el nombre de atopía, ¿no? Y están acompañados de un aumento de inmunoglobulina E a nivel plasmático. El paciente que tiene un asma persistente crónica, las crisis asmáticas obviamente son las mismas, pero son más severas y tienen tendencia a ser persistentes, ¿no?, más frecuentes en la noche. Y por supuesto, las personas mayores son las que están más afectadas. Los mecanismos desencadenantes no son tanto los alérgicos, sino más bien infecciones, entre ellas las infecciones virales, también el cambio climático, algunos irritantes exógenos, ¿no es cierto? Y obviamente el pronóstico es peor en relación con el asma exógena. Ya dije que el asma exógena, los pacientes al llegar a la mayoría de edad, entre los 12, 13, 14 años, muchos de ellos obviamente desaparece el cuadro de asma. Mientras tanto, en el paciente de asma endógena, la alteración es persistente, ¿no?, y no remite, y el manejo es un poco más difícil, ¿no? Diversos mecanismos pueden desencadenar el asma. Estos son los llamados factores desencadenantes. Uno de ellos, obviamente, es lo fundamental, la alergia, el asma exógena. También hay que tener en cuenta un asma especial, que es el asma profesional, probablemente ligado al anterior, ¿no es cierto? Porque durante el desempeño profesional de repente se está uno exponiendo, ¿no es cierto?, continuamente a los alergenos. Entonces, una historia clínica apropiada debería ser hecha para tratar de demostrar este tipo de asma, ¿no es cierto?, ligado con la ocupación del paciente, y dar la indicación correspondiente, porque la única forma de controlar sería obviamente apartarlo de los elementos que le estén haciendo daño, ¿no? También está demostrado que un paciente que tiene, ¿no es cierto?, hiperactividad bronquial, cuando es sometido a ejercicio y tiene hiperventilación, pero la hiperventilación fundamentalmente con aire frío y seco, se desencadena obviamente la broncoconstricción. Esto ha sido fácilmente demostrado, porque si se hace hiperventilar a un paciente con aire tibio y humedecido, no se produce la broncoconstricción. Entonces, el mecanismo está dado precisamente por el aire frío, ¿no es cierto?, y que algunas teorías sugieren que la ventilación con aire frío, ¿no es cierto?, y seco, va a producir una estimulación de los receptores libres de la mucosa bronquial y se va a producir la broncoconstricción, ¿no? Infecciones respiratorias, lo mencionamos, especialmente en el asma endógena, ¿no? Y cuando no, pacientes a veces con desórdenes de tipo emocional y que tienen asma bronquial, los episodios pueden ser desencadenados precisamente por las emociones y por las emocionales. Los fármacos que hemos mencionado hay que
revisar adecuadamente y preguntar al paciente cuando se quiere hacer, o indicar determinado tipo de medicamentos para los pacientes, ¿no? Hay que descartar y ver también el reflujo gastroesofágico, ¿no es cierto? Porque el reflujo del contenido ácido del estómago, aún en pequeña cantidad, puede producir irritación y puede producir broncoespasmos. Igualmente hay un cuadro relacionado, obviamente, con las modificaciones endocrinológicas de la mujer cuando está durante el embarazo y la menstruación. El asma y la alergia son dos situaciones importantes que vemos en los niños, ¿no? Entonces, puede ser, y definitivamente, la atopía es una condición hereditaria, ¿no? Y esto está relacionado con un aumento de la producción de inmunoglobulina E frente a diversas sustancias que normalmente en una persona normal no desencadenan, ¿no es cierto? Esa es la atopía y esa es una marca de tipo hereditario, ¿no? E inclusive algunos autores han querido demostrar que el defecto es de tipo cromosómico, en el cromosoma 11, ¿no es cierto?, que produce una síntesis excesiva de inmunoglobulina E por los linfocitos B, ¿no? Y estos obviamente son regulados, así que parece que hubiese una desregulación de tipo genética, ¿no es cierto? Y que esta desregulación estaría en relación obviamente con un desorden de tipo cromosómico a nivel del cromosoma 11, ¿no? Por otro lado, la liberación de inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Y otros mediadores químicos, ¿no es cierto?, van a producir liberación de, obviamente, histamina, serotonina, ¿no? Y es conocido que estos elementos, histamina, serotonina, van a producir aumento de la permeabilidad de la mucosa, van a producir edema, hipersecreción y también estimulan la musculatura lisa y hay broncoconstricción, ¿no? Ya está, obviamente, y esto es un motivo de discusión, ¿no? La atopía y la hiperactividad bronquial parece que se heredan de manera independiente. Ya mencionamos que la hiperactividad bronquial, según algunos autores, puede ser también de tipo adquirida, pero la atopía es necesariamente una marca personal transmitida genéticamente, ¿no? Y ambos están presentes en los pacientes asmáticos. Este es más o menos el mecanismo de generación del broncoespasmo en el paciente con asma alérgica, ¿no? La inhalación de alergenos en la parte alta, en amarillo, ¿no es cierto? Obviamente van a ser captados por las células beta, que de alguna manera van a producir, que van a producir obviamente anticuerpos, inmunoglobulinas E, ¿no? Estas inmunoglobulinas E obviamente se van a fijar en la pared de los basófilos, o de los mastocitos, ¿no es cierto? En esta fase se dice que el paciente está obviamente sensibilizado. En una segunda exposición, en la parte baja, ¿no es cierto?, los antígenos obviamente van a reaccionar con los anticuerpos o con las inmunoglobulinas E que están en la superficie de los mastocitos y van a producir la liberación de mediadores químicos, histamina, serotonina, calicreína, ¿no? Y se va a producir todo el fenómeno inflamatorio. Acá nuevamente, de manera un poco más precisa, todo el mecanismo que produce la estimulación de la producción de inmunoglobulina E y también la reclutación de eosinófilos y su efecto sobre el mastocito que va a producir liberación de los mediadores, ¿no es cierto? Y también por otro lado, también estos mediadores van a producir una atracción de los linfocitos, ¿no? La liberación de los mediadores químicos, por un lado, va a determinar una hiperreactividad, ¿no?, de las glándulas mucosas, con hiperproducción de moco, hay hiperplasia también, por supuesto, ¿no? Y la respiración acelerada o larga que tienen estos pacientes determina pues que las mucosas también se van secando, y de tal manera que la secreción obviamente va a conformarse un tapón mucoso en la medida que se va deshidratando. Por otro lado, también los mediadores químicos van a producir vasodilatación y la producción de neovasos, por supuesto. Hay edema de la mucosa. Y todo esto va a producir daño epitelial con exfoliación de la superficie de las células, ¿no? Y por otro lado, lo que hemos mencionado, que la estimulación, obviamente, de los receptores, ¿no?, va a producir entonces broncoconstricción, ¿no? Entonces, esta es la secuencia de acontecimientos que ocurre en un paciente con un asma de tipo exógeno. Nuevamente acá, de manera más precisa, ¿no?, el alergeno, ¿no?, puede producir activación de los linfocitos P, aumento de producción de inmunoglobulinas que se unen a los receptores de mastocitos
y en ellos obviamente produce liberación de mediadores químicos. Los mediadores químicos son variados: histamina, serotonina, leucotrienos, factor activador de plaquetas, factores de necrosis tubular, reclutación de eosinófilos, etcétera, etcétera, cada uno con sus funciones, ¿no?, que va a producir broncoconstricción, ¿no? Si el estímulo es persistente y que no, obviamente, logra cortarse, obviamente se va a producir lo que se llama remodelación bronquial, que en el caso del asma bronquial no se produce debido a que estos tienen episodios, ¿no?, entre los cuales obviamente desaparece la mayor parte de anormalidades, ¿no?, relacionados con el proceso de broncoespasmo. Pero en otras situaciones en las cuales obviamente no hay pausa en cuanto al problema inflamatorio, y esto se repite, va a determinar un aumento de la producción de colágeno y fibroblastos, lo que va a producir ya una alteración de tipo anatómica ya de la vía respiratoria, ¿no? Eso es en cuanto al asma bronquial. Otra patología que está asociada es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como su nombre lo indica, es un problema de tipo crónico, obstructivo, ¿no es cierto?, que compromete básicamente las vías respiratorias de manera irreversible. Esa es la diferencia con el asma bronquial que hemos mencionado, ¿no? Entonces, es un grupo de enfermedades caracterizados por una obstrucción persistente al flujo aéreo, ¿no? Esta generalmente es producida por un problema de tipo inflamatorio progresivo, ¿no es cierto? Y esta respuesta inflamatoria anormal del pulmón, ¿no es cierto?, que se produce frente a diversas partículas nocivas o gases, va a determinar entonces una proliferación, ¿no?, de tejido conjuntivo y alteraciones persistentes, irreversibles de la vía aérea. Este término de enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluye, obviamente, dos tipos fundamentales: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Y de acuerdo a las últimas comunicaciones, cuando nosotros hacemos diagnóstico, ya no hacemos la diferencia entre bronquitis crónica y enfisema pulmonar, no lo catalogamos en uno solo, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque los dos participan en más o en menos, ¿no es cierto?, de los compromisos, ¿no?, correspondientes a estos dos tipos de terminología. Otras enfermedades que pueden estar asociadas con obstrucción crónica son la fibrosis quística, las bronquiectasias, ¿no es cierto?, y la bronquitis obliterante. Este es el mecanismo fisiopatológico del EPOC, no muy diferente, obviamente, del anterior, pero acá básicamente la inhalación de partículas nocivas, persistentes, ¿no es cierto?, biomasa, contaminantes de las grandes ciudades, etcétera, va a producir un problema inflamatorio, ¿no es cierto?, y se va a producir un problema de tipo estrés oxidativo, debido precisamente a estas partículas. Todo esto va a producir una inflamación severa, se van a producir una serie de proteinasas que van a generar finalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden, nosotros tenemos obviamente en el pulmón fibras elásticas, y las fibras elásticas obviamente durante todo están amenazadas por la presencia de enzimas que lo degradan. Entonces, para evitar la degradación de las enzimas de las fibras elásticas, existen proteínas que obviamente degradan precisamente estas enzimas, estas proteinasas, que pueden tranquilamente verse alteradas en el paciente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El estrés oxidativo del EPOC es producida, por supuesto, en la cabeza, cigarrillos, pero los contaminantes, no hay que olvidar los contaminantes, ¿no?, que van a producir células inflamatorias, neutrófilos, macrófagos y sus productos, como así hemos mencionado. Y va a determinar precisamente la disminución de antiproteasas, como la antitripsina 1. Entonces, la antitripsina 1 está impidiendo que las células o las fibras elásticas sean degradadas en el pulmón. Entonces, si no ocurre, si no tiene esto, obviamente las fibras elásticas van a ser destruidas y reemplazadas por tejido fibroso. Por otro lado, estos mismos van a determinar aumento de secreción mucosa, edema, ¿no es cierto?, muy semejante al anterior, ¿no?, y una serie de mediadores químicos como el factor activador nuclear, ¿no?, la interleuquina, el factor de necrosis tubular,
acción tumoral, todo ello obviamente va a producir broncoconstricción, y este elemento importante que lo diferencia es la remodelación bronquial. La remodelación bronquial es una transformación, se llama una transformación física de la estructura física del bronquio que es irreversible. La otra situación es cuando vemos nosotros el otro caso, ¿no? Es el paciente que tiene enfisema pulmonar, ¿no? El enfisema pulmonar, ya lo manifestamos en una de las teorías, ¿no es cierto?, que es aquella situación que se caracteriza por un agrandamiento patológico de los alvéolos por ruptura de las paredes alveolares, y esto obviamente distales al bronquiolo terminal, ¿no? Esto obviamente está acompañado de esta destrucción de las paredes. Y acá es interesante porque otro de los elementos que no he mencionado, que tratan de mantener las vías respiratorias abiertas, son la tracción que ejercen los alvéolos. De tal manera que en estos casos, como hay destrucción de los alvéolos, ¿no?, la tracción que impedían, ¿no?, que los bronquios se cierren, obviamente se pierde precisamente por ruptura de las paredes alveolares, y los pacientes, obviamente, con este tipo de problemas, enfisemas, obviamente tienen, una tendencia a hacer broncoconstricción de las estructuras, obviamente, pequeñas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar los mismos problemas, pero de manera crónica y persistente: respiración en la infección, respiración con los labios entrecerrados. Ese es característico del paciente que tiene un cuadro enfisematoso, ¿no? Y su aspecto es tal, porque esto va a producir al final en el paciente un aspecto que más son rosado, ¿no es cierto? Y por eso le dicen el bufador rosado, ¿no? A la palpación, obviamente, las vibraciones van a estar disminuidas. ¿Por qué? Precisamente porque el flujo aéreo está comprometido. Y como también pueden ustedes deducir, la percusión va a haber una hipersonoridad generalizada, ¿no?, debido precisamente a que el pulmón ha perdido elasticidad, ¿no es cierto?, y está obviamente atrapando aire. Y como es obviamente en ambos pulmones, la hipersonoridad va a ser obviamente bilateral. En la auscultación encontramos obviamente como parte integrante de la obstrucción expiración prolongada y la presencia de sibilancias. Este paciente probablemente tendrá tos, pero la tos tendrá a ser fundamentalmente no productiva. Acá tienen ustedes alguna diferencia entre bronquitis crónica y enfisema, ¿no? Hay dos tipos de problemas fisiológicos en cuanto al EPOC, ¿no? Es el bufador rosado y el soplador azul que ven ustedes ahí, ¿no es cierto? Entonces, los pacientes que tienen, obviamente, predominantemente un cuadro de bronquitis crónica son los azules, ¿no es cierto? Estos pacientes tienen disnea, tienen infecciones a repetición. Generalmente son pacientes que tienen 40, 45 años, ingresos frecuentes a las emergencias, a la hospitalización, ¿no es cierto? Y los pacientes frecuentemente hacen infecciones respiratorias. Al otro lado tienen ustedes el bufador rosado, ¿no?, predominantemente de tipo enfisematoso, ¿no es cierto? También de pacientes un poco más de mayor edad, 50, 75 años, ¿no es cierto? Tienen tos, pero obviamente con una producción muy escasa, ¿no es cierto? Y los pacientes obviamente evolucionan de manera progresiva, ¿no es cierto? Y su hábito constitucional, generalmente el bufador rosado es un paciente delgado, mientras que el bufador azul es obviamente un paciente grueso, un paciente obviamente a veces con sobrepeso. Acá tienen ustedes algunas características más de este tipo fisiológico, lo llaman, cuando hablamos obviamente de EPOC, ¿no? El tipo A es el soplo rosado, más el que corresponde al enfisema, y el tipo B es el congestivo azulado, ¿no? En el tipo A, soplador rosado, disnea progresiva durante años, tos escasa o ausente, hiperdistensión torácica, ausencia de cianosis, ruidos respiratorios apagados, ¿no? Presión venosa yugular normal, porque tu paciente no tiene sobrecarga del ventrículo derecho, ausencia de edemas por consiguiente, y la presión de oxígeno generalmente está disminuida levemente, ¿no? Y la presión de anhídrido carbónico está normal, por eso estos pacientes aparecen como rosados. En cambio, en el azulado, obviamente la disnea es
progresiva, igualmente durante años. La tos es frecuente con expectoración, el volumen torácico también se encuentra ligeramente incrementado, no tanto como en el anterior, ¿no? Debido a que hay problemas, obviamente, en la ventilación. Estos pacientes sí tienen cianosis, por eso son azulados, ¿no es cierto? Y su cuadro clínico está más, obviamente, en la exploración física, está más representada por la presencia de roncantes, ¿no? Los roncantes, obviamente, y sibilantes, ¿no? Estos pacientes sí tienen, obviamente, sobrecarga de la función del ventrículo derecho del corazón y en consecuencia los pacientes pueden tener obviamente lo que se llama copulmonar y pueden tener tranquilamente incurgitación yugular. Parte importante de esta función del ventrículo derecho, por supuesto, es la presencia de edemas periféricos, ¿no? La presión de oxígeno está baja, obviamente, y el anhídrido carbónico está elevada, a diferencia del bufador rosado. Estos son los botones clásicos, ya hemos mencionado cada uno de ellos, ¿no? El bufador rosado tipo A, enfisемatoso, el abotagado azul tipo B, de tipo más bronquítico, y con las características, obviamente, somáticas que hemos mencionado, ¿no? Acá tienen de manera más gráfica, ¿no es cierto?, lo que ocurre con el bufador rosado, adelgazado, ¿no?, está soplando, mientras el otro es de una constitución un poco más gruesa, congestivo y seguramente presencia de edemas en los miembros inferiores. Finalmente podemos concluir que el síndrome de hiperactividad bronquial pues es una patología sumamente frecuente, ¿no? Lo que pasa que obviamente es más común, ¿no? La hiperactividad bronquial dice que se puede presentar de manera aguda en la bronquitis aguda, ¿no es cierto?, broncoespástica, ¿no?, en la forma aguda. Pero la mayor parte de casos nosotros vemos en forma crónica. La causa más común de hiperactividad bronquial crónica es el asma bronquial, ¿no? Con las dos variantes que hemos mencionado, el asma se llama tipo endógena y el asma exógena, ¿no? Y la otra es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? En nuestro medio también hay que tener en cuenta, y ya también se mencionó, que en algunos pacientes que tienen secuelas post-tuberculosis, ¿no es cierto?, los pacientes pueden quedar con un cuadro de hiperactividad bronquial. Igualmente, nuestra gente que todavía usa la leña como combustible, ¿no?, la inhalación crónica de biomasa, ¿no?, vemos con frecuencia también que condiciona problemas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Muy bien, esa es toda la información correspondiente a hiperactividad. Muy bien. Si hay alguna pregunta, encantado. Chicos, ¿alguna pregunta? O estamos por terminar, que ya va a empezar seguramente la clase con el otro profesor. Cerramos.